Buenas noches, hermanas y hermanos. Les agradezco nuevamente la oportunidad que me regalan de estar con ustedes en sus casas, compartiendo este espacio de formación bíblica. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Este espacio a través del cual buscamos acrecentar en todos el amor hacia la Sagrada Escritura y el deseo de encontrar en ella esa constante fuente de vitalidad con la que el Señor quiere alimentar nuestras vidas, enseñándonos a descubrir su voz y sobre todo y fundamentalmente enseñándonos a responder a esa voz que nos llama y no deja de suscitar en nosotros el deseo del seguimiento de Jesús. Como siempre lo hacemos, antes de adentrarnos en lo que hoy veremos de la Escritura, pongámonos en las manos del Señor y pidámosle el don de su Espíritu para que, guiados por Él, como maestro interior en nuestras almas y como aquel que es la fuente de inspiración de toda la Sagrada Escritura, podamos realmente descubrir, tras los textos que meditamos, la voz de Dios que nos habla. Les invito pues a que desde sus hogares, todas, puestos en actitud de oración, le pidamos al Señor que nos regale su Espíritu. Señor Jesús, te damos gracias y te bendecimos porque nos regala la oportunidad de estar nuevamente ante ti, que eres la palabra viva del Padre. Queremos pedirte que nos regales el don de tu Espíritu, ese don que desde el Padre has querido enviar sobre todos los creyentes desde el inicio de la vida de la Iglesia, ese don admirable por el cual prolongas tu presencia en medio de nosotros y constantemente edificas y revitalizas tu iglesia. Regálanos el don de tu Espíritu para que sea Él quien nos hable, para que ensanchando el horizonte de nuestro corazón nos haga acoger en cada palabra tu palabra, en cada palabra a ti, que eres la palabra. Regálanos tu Espíritu para que Él quite de nosotros toda interferencia, para que haga desaparecer en cada uno, en cada una, aquello que nos impide escucharte con atención. Y sobre todo, regálanos tu Espíritu para que Él quite de nuestro camino aquello que nos impide no solamente escuchar tu palabra, sino fundamentalmente ponerla en práctica. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán nuevamente creadas. Bien, hermanas y hermanos, puestos así en la presencia del Señor y dispuestos a escuchar su palabra, recordemos que durante las últimas semanas hemos dedicado nuestro tiempo a leer el Sermón de la Montaña, ese hermosísimo sermón en el que Jesús vierte en la vida de sus discípulos su enseñanza primera, aquella que marca los primeros pasos de quienes quieren optar por Él y ser sus discípulos, aquellas enseñanzas que perfilan la vida de un discípulo. Hemos podido meditar desde el capítulo 4, pero fundamentalmente el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Por la sugerencia que alguno de ustedes muy amablemente me quisiera hacer, vamos a partir de hoy a detenernos un poco a conocer sobre los profetas. No podemos pretender un estudio exhaustivo de todos los profetas, de los escritos proféticos, pero sí, en rasgos generales, conocer la personalidad de quienes fueron estos hombres extraordinarios, de los cuales a lo largo de varios siglos el Señor se valió para comunicar su palabra, para guiar a su pueblo, para despertar las conciencias de aquellos
que se habían alejado del Señor. Vamos a detenernos a conocer un poco de lo que ellos son, de lo que ellos nos enseñan y fundamentalmente de lo que de ellos podemos aprender. No solamente nos dedicaremos a él en este encuentro, sino en los encuentros sucesivos, deteniéndonos en la figura de algunos de los profetas y particularmente en algunas de las enseñanzas que su experiencia de vida nos regala. Bien, con esta introducción, pongámonos en actitud de escucha de la palabra, pero antes miremos algunos datos que son fundamentales para poder captar en ella lo que el Señor quiere que nosotros captemos. ¿Quiénes son los profetas? En ese sentido, una pregunta fundamental, una pregunta que se impone al reflexionar sobre la literatura profética. Y hemos de decir que los profetas son hombres de Dios, hombres movidos por el Espíritu y particularmente al servicio de la palabra. Es decir, son portavoces de la palabra que el Señor mismo les comunica. Hacen oír la voz del Señor, hacen oír su palabra en medio de circunstancias diferentes por las que el pueblo de Israel va pasando en algunos momentos de su historia. Hombres de Dios, movidos por el Espíritu, dóciles a la acción de su Espíritu y dejándose en todo momento llevar por él. Tienen una experiencia singular de Dios por ser sus confidentes y por esta razón se vuelven sus mensajeros. Atendamos a esto que tiene una importancia fundamental. Los profetas, dijimos antes, son hombres de Dios, pero hombres de Dios en el sentido de que ellos viven una experiencia singular de Dios que les convierte en confidentes del mismo Señor. Entre ellos se establece una relación de tal profundidad que pueden y logran captar aquello que Dios les transmite y se pueden convertir por encargo del mismo Dios en sus mensajeros. Dios mismo es quien les capacita y les inspira por el Espíritu para su misión, la misión de proclamar su palabra en medio de su pueblo. Ellos hablan desde su experiencia de Dios. Recordemos algo que dijimos cuando iniciamos esta escuela de formación bíblica. Recuerden cómo habíamos señalado que el Espíritu Santo es el autor divino de toda la Sagrada Escritura. Es aquel que moviendo la vida, el pensamiento, el sentir de los diferentes escritores sagrados va inspirando en ellos lo que el Señor quiere que digan. Pero señalamos también cómo al mismo tiempo que existe un autor divino, existen autores humanos de los cuales Dios se vale, tomando de ellos toda su experiencia, tomando de ellos el entorno histórico en el que viven, las circunstancias por las que atraviesan, sus rasgos de personalidad, todo lo que encierra su realidad personal. Es tomada por Dios y es convertida en un instrumento a través del cual Dios se comunica. Ellos no hablan de una forma teórica. Los profetas hablan a su pueblo a partir de la experiencia que tienen de Dios. Hay un horizonte inmenso que se va abriendo ante nosotros y que nos va enseñando algo que es fundamental. No es lo mismo hablar de Dios que hablar desde la experiencia que se tiene de Dios. Un teórico puede hablar de Dios porque ha aprendido algo de Él, puede hablar de Dios porque ha escuchado algo de Él, puede hablar de Dios simplemente porque inventa algo sobre Dios. El profeta en ninguno de estos tres casos se ubica. El profeta habla, pero habla desde la experiencia que él mismo tiene de Dios. Cuando nosotros recorremos los escritos proféticos,
vamos a poder captar en la vivencia de cada uno de ellos, en la experiencia de cada uno de ellos, cómo hay una relación estrecha que les marca, que les condiciona en el sentido positivo para poder transmitir lo que Dios dice. Una experiencia que no siempre es placentera, es una experiencia que a veces es dolorosa, una experiencia que a veces pone sus fuerzas al límite, una experiencia que en muchos momentos es gozosa, es gratificante, una experiencia en sí que encierra todo cuanto una experiencia humana puede tener, pero una experiencia desde la cual se vive la comunicación con Dios, la experiencia de Dios. Es decir, los profetas son aquellos que amasando su propia historia, saben amasarla desde la fe que viven, desde el descubrimiento que hacen de Dios, desde lo que Dios dice en sus vidas. En ese sentido, podríamos decir, hay tres pasos, tres elementos que consecutivamente se pueden identificar en la vida de los profetas. El profeta es un hombre escogido, es un hombre nombrado, es un hombre enviado. Repito, un hombre escogido, un hombre nombrado, un hombre enviado. ¿Qué podríamos decir de cada uno de estos términos que describe uno de los rasgos fundamentales de la experiencia que ellos tienen de Dios? Por una parte, el profeta no se adueña de su vocación, no se adueña del lugar que realiza, que ocupa en medio de su pueblo. No es un usurpador de una tarea. Él ha sido escogido y es una persona con una profunda conciencia de haber sido vocacionado, es decir, de haber sido llamado en su historia desde el lugar concreto en que se encontraba por Dios. Dios que ha pronunciado su nombre, es decir, Dios que ha identificado la figura de aquel profeta y ha querido llamarle de una manera personal y ha querido llamarle para enviarlo a comunicar un mensaje, a cumplir una misión. El profeta en este sentido ha de transmitir solo el mensaje de Dios, aunque este mensaje conlleva, está envuelto en su propia forma, en su propio estilo, que le imprime en alguna medida la experiencia o las dimensiones propias del profeta. ¿Quién es el profeta en relación con su pueblo? Por una parte, un intercesor, un centinela, un fiscal. ¿A qué me refiero con eso? Lo primero, intercesor. Es un hombre que interviene por el pueblo ante Dios. Acá hay un elemento, un rasgo fundamental que tiene una gran profundidad. Dios escoge al profeta, lo entresaca de en medio del pueblo, destinándolo a una misión, y esa misión siempre tendrá como objetivo, siempre tendrá como, como destinatario al mismo pueblo de Israel. Dios lo saca del pueblo y lo pone al servicio del pueblo. Pero en este servicio que el profeta le presta a Dios en favor de su pueblo, se crea una identificación tal, identificación que proviene del mismo llamado de Dios, una identificación tal del profeta con el pueblo, que de ese pueblo y ante Dios, el profeta constantemente intercede, constantemente interviene en favor del pueblo. Incluso podemos percibir en algunos momentos experiencias tan interesantes como la de Moisés, en las que pareciera que Moisés se revela, se pone de frente a Dios. Pensemos en el momento en que ante el pecado del pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés que quiere destruir a su pueblo, y Moisés interviene y se pone como una fiera delante de Dios y dice: no, Señor, tú no vas a destruir a mi pueblo.
esto no se puede interpretar, digámoslo así, como un acto de rebeldía del profeta en contra de Dios, porque es Dios mismo quien lo ha puesto de tal forma de frente a su pueblo que en el amor que le debe a su pueblo, él no puede sino interceder constantemente por ese pueblo, lo cual conlleva muchas veces una dosis tremenda de sufrimiento, porque de frente a todo lo que el pueblo hace y vive muchas veces alejándose de Dios, el profeta sufre e intercede ante Dios, sí, por ese pueblo, pero sintiendo espantosamente el dolor de aquello que el pueblo vive. Por otra parte, el profeta es también un centinela, es decir, alguien que en nombre de Dios da una voz de alerta, una voz de alerta. El profeta es alguien que tiene una sensibilidad particular para leer la historia, para poder interpretar, diríamos en términos más propios de nuestro tiempo, los signos de los tiempos. Es decir, el profeta mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando y sabe interpretarlo desde la perspectiva de Dios, sabe interpretarlo desde el plan de Dios. Y porque sabe interpretar lo que el pueblo está viviendo, lo que el pueblo está pasando, desde la perspectiva de Dios, es que de frente a ese pueblo se convierte también en un centinela, en alguien vigilante, alguien capaz de decirle al pueblo: atentos a esto no va por ahí, esto no debe ser, se están desviando, están tomando otro camino. Y constantemente lo está haciendo porque tiene una gran claridad de aquello que Dios quiere para el pueblo, de cuál es su proyecto. Por lo tanto, el profeta es intercesor, pero también es centinela. Y un elemento más, el profeta es fiscal. ¿En qué sentido? En el sentido de que con una gran fortaleza él denuncia ante el pueblo lo que no está bien. No es alguien que se juega medias tintas, no es alguien que por quedar bien oculta o calla lo que debe decir. Es alguien que encendido en el fuego de Dios sabe lo que tiene que decir, y cuando tiene que llamar la atención, cuando tiene que corregir, cuando tiene que decir esto no es así, lo dice, denuncia y particularmente toma partido por el más débil, toma partido por el inocente, a quienes siempre y constantemente está defendiendo. Uno de los rasgos que sobresalen más en la figura de los profetas es su libertad. El profeta es un hombre libre. Él se coloca fuera de la pura institución. Atentos a eso. Y eso no quiere decir que el profeta es una especie de anárquico, de persona que busca la anarquía, que está siempre de una forma contestataria ante cualquier institución. Dígase el templo, dígase los sacerdotes, dígase la ley, dígase cualquiera de las instituciones que forman el andamiaje que sostiene, en este caso, la vida del pueblo de Israel. El profeta no es libre en el sentido de que se coloca simple y sencillamente fuera en ese sentido sería al margen o en contra de la institución, sino libre en el sentido de que él no se deja absorber por la institución y por ello conserva la capacidad para poder moverse con toda libertad y decir lo que tiene que decir a los sacerdotes, a los reyes o a cualquiera que se ponga delante y a quien tiene que decirle algo. Y esto porque el profeta es testigo de la soberanía de Dios. Sabe que Dios está por encima de todo, está por encima de todo, y que al fin solamente a Él tendrá que dar cuenta de su vida. Vean ustedes, tienen acá de fondo la imagen de San Óscar Arnulfo Romero, quien fuera arzobispo de San Salvador, muy cerca de acá,
y quien fuera asesinado el 24 de marzo de 1980. A Monseñor Romero, una figura marcada por un talante profético innegable, le correspondió vivir una de las épocas más tristes, de las épocas más amargas, podríamos decir, en la historia. Despojaban a los más pobres de sus bienes, y Monseñor, llevar por el Espíritu de Dios, va asumiendo paulatinamente una actitud de defensa de los más sencillos, de los más necesitados, de los más vulnerables, de los que menos posibilidades tienen de defenderse, hasta tal punto que esto le hace enfrentarse con grupos de poder muy fuertes, por ejemplo como el ejército, que al fin y al cabo es el que determina su muerte, contra el gobierno. Y en esta actitud de defensa del pueblo, aún a riesgo de su propia vida y aún sabiendo que su vida corría riesgo, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, sigue denunciando, sigue llamando la atención, sigue llamando a la conversión. En su última homilía, él lo dice de una forma dramática desde la Catedral de San Salvador. Les dice a los miembros del ejército: si ustedes reciben una orden de un superior que les dice que maten, tengan en cuenta que hay una voz superior, que es la voz de Dios, que les dice: no maten, no maten a sus hermanos. Y entonces les dice con toda claridad: en el nombre del mismo Dios les pido, les suplico, les ordeno que cese la represión. Y unos días después, Monseñor Romero era asesinado justamente por estas fuerzas a las que denunciaba con tanta valentía. Un ejemplo como este, al lado del cual podríamos poner muchísimos otros ejemplos, ilustra lo que el perfil de un profeta lo que en el perfil de un profeta se nos muestra y que podemos descubrir en cada uno de ellos en la Sagrada Escritura. El espíritu profético es el espíritu de aquel hombre que es libre por Dios, libre para Dios. Y porque es libre por Dios y libre para Dios, él no busca otra cosa sino la instauración de su reino. Y por eso no teme enfrentarse a quien se tenga que enfrentar, con tal de poder poner en claro lo que Dios quiere, lo que es su voluntad. Los profetas son aquellos que leen e interpretan la historia desde Dios, dando lugar en ella a señalar su plan de salvación. Es lo que decía anteriormente. Ellos hacen una lectura de la historia, no una lectura cualquiera. Y atentos que en ese sentido también nosotros debemos aprender, porque a veces leemos los acontecimientos de nuestra vida, pero lo leemos de cualquier forma, lo leemos desde cualquier ángulo, lo leemos desde cualquier perspectiva, desde la angustia, desde la desesperanza, desde nuestros propios intereses. Pero no siempre estamos acostumbrados a hacer una lectura de nuestra vida, de nuestra historia desde Dios. ¿Qué nos dice Dios en esto que está aconteciendo? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Descubrirlo en esto que está aconteciendo, en estas circunstancias que no siempre son positivas, que a veces son turbulentas, que a veces son amargas, que a veces son difíciles. En medio de esas circunstancias, la pregunta fundamental: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué dice Dios a través de ese momento? Eso es lo que hacen los profetas, una lectura desde Dios. Son aquellos, digámoslo así, que se ponen los anteojos de Dios y desde ellos leen, desde ellos interpretan la historia. Los profetas en Israel
se distinguen de los falsos profetas. Hay falsos profetas que incluso son denunciados y con los cuales se contraponen los verdaderos profetas. Y ellos se distinguen de los falsos profetas, uno, por su fidelidad a la tradición yavista, es decir, por su fidelidad a la fe. El profeta no flaquea en torno a la fe, no hace componendas en torno a la fe, no es alguien que acomoda su discurso, su vivencia a lo que de momento le puede sonar, le puede parecer más satisfactorio o de mayores ventajas para sí mismo. No, el profeta es fiel a la tradición de fe que le ha transmitido la experiencia de Dios. Por eso no busca sus propios intereses, no anuncia un mensaje gratificante, es decir, no es que dice lo que los demás quieren escuchar, no es que anuncia algo que a los demás les puede sonar muy bonito, y muchas veces se compran broncas por eso precisamente. Por eso los profetas no anuncian una paz sin conversión, es decir, sus palabras, sus anuncios siempre están ligados a la llamada que Dios hace al cambio de actitudes, al cambio de corazones. Y por último, hay algo que demuestra fundamentalmente la veracidad de los profetas de Israel, y es que sus predicciones se cumplen, a diferencia de aquellas que son emitidas por los falsos profetas. Es necesario establecer la relación entre el profetismo y el momento histórico por el que discurre la vida del pueblo de Israel. El profeta no es un extraterrestre que está por encima de la historia, no es alguien que está en la estratosfera, no es alguien que está en las nubes, es alguien cuya vida está inserta en la historia de su pueblo, del pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, lo que esa historia marca, lo que en esa historia se vive, lo que en esa historia se revuelve, es algo que se relaciona de una forma vital con la vida y con la misión del profeta. Cuando el profeta habla, cuando el profeta dice una palabra, no es porque se la está inventando. Cuando el profeta señala que, miren, hay que tener cuidado porque va a pasar esto o esto otro, no es porque tenga una bola de cristal y está adivinando el futuro, es porque está haciendo una lectura de la historia del pueblo, de los acontecimientos, y tocado con una sensibilidad muy especial por esos acontecimientos, se atreve a decir, vean, la historia nos está diciendo que esto va por acá, que esto va a terminar en tal cosa, que esto va a desencadenar en esto o en esto otro, porque lo estamos viendo y tenemos que saber leerlo, tenemos que saber interpretarlo. Por eso, este momento histórico en el que cada profeta vive es un momento histórico que marca profundamente la vida y marca profundamente la vocación y la misión del profeta. No podemos desprenderlo de su momento histórico. Por eso cuando leemos los textos proféticos en la Sagrada Escritura, es conveniente saber en qué época vivía ese profeta, qué es aquello por lo que está atravesando el pueblo de Israel, cuáles son las circunstancias de este momento. No es lo mismo un profeta del siglo octavo, del siglo noveno antes de Cristo a un profeta del siglo sexto. Hay una diferencia abismal, las condiciones históricas son distintas, las circunstancias han cambiado y los profetas hablan de lo que ven, de lo que están interpretando. Y por eso, aunque no podemos tal vez pretender así como conocernos de memoria la cronología del pueblo de Israel, sí es importante tener como a la vista grandes momentos que fueron marcando la vida de este pueblo, de forma tal que nosotros podamos decir, la historia andaba por este lado, lo que Israel estaba viviendo era esto, de tal manera que ubicando allí al profeta
podamos entonces nosotros comprender de mejor manera su mensaje. El profetismo es una corriente mucho más amplia que aquella que se identifica con los libros de quienes llamamos profetas. Nosotros abrimos en la Sagrada Escritura y nos vamos a encontrar en ella, incluso marcado normalmente por una introducción, en la parte de la Escritura que habla de los profetas. Voy a tomarme la libertad de poder mostrarles cuánto de la Escritura ocupa la literatura de aquellos a los que llamamos profetas. Vean, este trozo, digamos, este segmento de la Sagrada Escritura es aquel en que se recoge los escritos atribuidos a los diferentes profetas. ¿Cuáles son identificados en la Sagrada Escritura? 4 profetas llamados mayores, 4 profetas llamados mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y 12 profetas menores, es decir, profetas cuyos escritos son más breves, son relativamente pequeños. Pero ¿qué es lo que estoy señalando? Que la tradición profética, el profetismo en Israel, desborda estas páginas que se identifican con aquellos a los que llamamos profetas. ¿Por qué? Porque existe profecía a lo largo de la historia del pueblo de Israel, porque existieron siempre profetas. Moisés no está tomado entre estos y está señalado en la Escritura como un gran profeta. Elías, Eliseo, no están entre quienes ocupan un lugar en la Escritura en cuanto que tienen un libro propio. Sin embargo, desempeñaron en la historia de Israel una importancia fundamental. Por lo tanto, el profetismo es una veta que atraviesa la vida y la historia de todo el pueblo de Israel. Es, por decirlo de alguna forma, una savia vital que alimenta, que estimula, que mueve constantemente la historia del pueblo escogido por Dios y que no cesa en el Nuevo Testamento, sino que justamente confluye en Jesús, en quien podemos ver al profeta de los profetas. Hablando del contexto en que se ubican los profetas, entre los siglos 10 y 9 del Antiguo Testamento, estamos hablando antes de Cristo, vamos a poder ubicar un segmento de la historia del pueblo de Israel muy importante. Este segmento de la historia del pueblo de Israel va desde la conclusión de la conquista del país por parte de David hasta la instauración de la monarquía y la monarquía naciente. Vamos a tratar de grabar en nosotros cuáles son las etapas fundamentales de la historia del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel, que había bajado todavía no como pueblo, no en su identidad de pueblo, sino en la configuración de muchas tribus, había bajado posiblemente a raíz de una hambruna a tierras de Egipto y se habían asentado allí, donde vivieron cerca de 400 años, según lo dice la Escritura. Allí fueron sometidos a dura esclavitud y Dios suscita a Moisés como instrumento fundamental a través del cual le va a conquistar para ese pueblo la libertad, doblegando, digámoslo así, el orgullo del faraón y dejando que aquel les dejara salir. Aquellas tribus, aquel conglomerado de gente sale de Egipto y se adentra en el desierto. Es la etapa de pueblos, de tribus nómadas que peregrinan por el desierto
Y nos describe la Sagrada Escritura un peregrinar de 40 años, al final del cual los israelitas van a tomar posesión de la tierra que en su creencia Dios había prometido darle a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquella tierra, identificada como la tierra prometida, la tierra de Canaán, es una tierra ocupada por otros pueblos y por lo tanto, cuando los israelitas llegan a esa tierra, tienen que conquistarla, tienen que adueñarse de ella, venciendo a los pueblos enemigos que allí están. Esa etapa de conquista tiene un momento fundamental o un momento de consolidación cuando allá hacia el año 1000, por medio de David, se establece, es decir, se consolida. David es el rey que viene a darle cohesión política y militar a ese pueblo de Israel ya asentado en la tierra que habían conquistado. Es el tiempo de instauración de la monarquía. La Escritura nos dice que le pidieron a Dios a través del profeta Samuel que les diera un rey, que querían tener un rey como los otros pueblos lo tenían. De momento hay una cierta negativa de Dios, pero después el mismo Dios accede. La negativa está en que hasta ese momento Yahvé era el único rey de Israel. Y acá se ven ante la tentación de querer tener un rey humano. Pero independientemente de esto, Dios les concede la posibilidad de un rey. Viene Saúl, viene posteriormente David y posteriormente vendrá su hijo Salomón. En tiempos de David y de Salomón es cuando la monarquía se consolida, cuando aquel pueblo logra el afianzamiento de sus estructuras sociales, políticas, militares y hasta religiosas. Recordemos que en el tiempo del rey Salomón es cuando se construye el gran templo de Jerusalén. En esta época del siglo X y del siglo IX antes de Cristo surgen algunos profetas: Samuel, Gad, Natán, Agías de Silo, Semaías, Jehú, hijo de Hananí, Miqueas, hijo de Jimlá, y finalmente Elías y Eliseo. Son profetas que no tienen en la Sagrada Escritura un libro que lleve su nombre, pero son mencionados en el libro de los Reyes, en el libro, fundamentalmente en los dos libros de los Reyes. Son profetas que van orientando la historia de Israel, la vida del pueblo de Israel en esta etapa, al final de la conquista, en que se consolida la monarquía. Les señalé esta lista de profetas, pero voy a detenerme en aquel que es considerado de una forma muy especial por el pueblo de Israel, que es el profeta Elías. La presentación de los reinados de Ahab, de Ocosías y de Joram de Israel son el contexto de los ciclos de Elías y de Eliseo. Nos los vamos a encontrar en los libros de los reyes. En el primer libro de los reyes del capítulo 16 al segundo libro de los reyes capítulo 2 nos encontramos con la figura gigantesca de Elías, y del segundo libro de los reyes capítulo 2 al capítulo 13 nos encontramos la figura de Eliseo. Ustedes podrán tener la oportunidad despacito, nunca tomen la escritura para atragantarse, sino para irla leyendo despacio, meditándola. Tendrán la oportunidad de ir ahondando en diferentes textos. Pero sí podemos ubicar que todos estos profetas que antes mencioné son profetas que se ubican entre los siglos X y IX, cuando se está en esta etapa de consolidación de la monarquía del pueblo de Israel. Es importante señalar que a la muerte de Salomón viene un cisma político, porque hay división
entre el sucesor que no sabe ganarse, digámoslo así, la benevolencia de su pueblo y los que se levantan en contra de él. Esta división, nada más la voy a mencionar, es una división que provoca una cisura en el reino consolidado por David y por Salomón. Y entonces surge dos reinos, de lo que era un solo reino, surgen dos reinos que son el reino del sur y el reino del norte. Ya esto es importante subrayarlo porque al situar la figura de Elías, la vamos precisamente a situar en el norte. Es decir, Elías es un profeta del reino del norte llamado reino de Israel. El reino del sur se llamará reino de Judá. El reino del norte tendrá como capital a Samaria y el reino del sur tendrá como capital a Jerusalén. Esta división acontece a la muerte de Salomón cuando el reino se divide. En el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, vamos a leer. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 13 y 14, del 13 al 14 y el 16. Prestemos atención, que es importante poder ir como adquiriendo estos conocimientos básicos que nos dan la posibilidad de adentrarnos más y más en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Vino Joroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según lo había dicho el rey: volved a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, abandonando el consejo de los ancianos que le aconsejaron y hablándole según el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado su yugo, y yo haré más pesado todavía este yugo. Mi padre les ha azotado con azotes, mas yo les azotaré con escorpiones. Y más adelante dice: viendo todo Israel que el rey no le oía, replicó el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Israel se fue a sus tiendas. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto habla justamente de esta división. El rey, hijo de Salomón, es requerido por el pueblo de Israel. Y resulta ser que durante el tiempo de Salomón, en el que el reino unido de Israel llega a adquirir un gran esplendor, pues llega a grados muy altos de desarrollo, pero para adquirir esos altos grados de desarrollo, pues obviamente que el rey tiene que cargar al pueblo de impuestos, y eso pues empobrece mucho la vida de la gente. Por eso cuando su hijo asume el gobierno del pueblo en nombre de su padre, la gente del pueblo le pide que por favor aliviane las cargas, es decir, en términos nuestros sería que baje los impuestos, que no pueden seguir. Cualquier parecido es mera coincidencia. Le piden que por favor baje los impuestos, que deje de maltratar al pueblo. Y él, en vez de hacerle caso a los más ancianos que le dicen: hazles caso, es mejor que estén contentos, es mejor que las cosas vayan por bien, lo que hace es hacerle caso a los jóvenes y más bien endurece su posición. Y eso hace que se provoque un cisma. Ustedes pueden, en el capítulo 12 del primer libro de los Reyes, a partir del versículo 26, leer cómo acontece esa división y se separa el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Vuelvo a insistir,
Es importante porque Elías se sitúa en el reino del norte. Y eso, ahorita lo vamos a ver, nos permite descubrir características fundamentales de su misión profética. Elías era originario de una villa de Galaad, Tisbé. Es posible que esta región, situada al este del Jordán y colonizada por los israelitas, se hubiese contaminado menos que toda la región situada a occidente, donde Israel había adoptado en gran medida el culto cananeo a Baal. Elías surge en el momento en que el culto al Señor está gravemente amenazado. La cuestión que él plantea es: ¿quién debe ser el Dios de Israel? ¿El Señor o Baal? Recordemos que aquella tierra, antes de ser conquistada, era una tierra ocupada o una tierra en la que vivían pueblos paganos, a los que David y posteriormente Salomón subyugan, es decir, a quienes vencen en batallas y a quienes someten a su autoridad. La parte del norte es una parte en donde estaba fuertemente arraigado el culto al dios Baal. Elías proviene posiblemente de una aldea en donde la contaminación no es tal, pero la contaminación del culto a Baal comienza a extenderse incluso con el beneplácito y el empuje de los mismos soberanos de aquel reino. Por eso, la misión del profeta Elías es una misión que se desenvuelve en medio de esta dificultad. Elías se encuentra en medio de un pueblo en el cual la fidelidad a Dios se resquebraja y en la cual aquel pueblo, movido por sus gobernantes, es inducido a rendir culto al dios Baal. Por eso por eso el profeta reta, por decirlo de alguna forma, reta a quienes no están creyendo en Dios. En el capítulo 18 del libro de los Reyes, versículos del 19 al 40, nos vamos a encontrar nosotros un texto sumamente evocativo, sumamente diciendo. Escuchemos. Ahora envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel, la reina. Es decir, era la misma reina con el beneplácito del rey Ahab, quien promueven el culto al dios Baal. Y tienen tanta fuerza que vean cómo ya en este momento hay toda una escuela de profetas, falsos profetas, de 450 que se sientan a la mesa de la reina. Y Elías los reta. Dice, bueno, a ver, vas a reunirlos a todos. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar cojeando con los dos pies? Si Yahvé es Dios, síganle. Si Baal es, sigan a Baal. Pero el pueblo no le respondió nada. Dijo Elías al pueblo: he quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que se nos den 2 novillos, que ligan un novillo para ellos, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocarán el nombre de su Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda por el fuego, este es Dios. Es el reto. Los reta
los confronta. Se establece una especie de pleito. Y el pueblo respondió, y vean que es el pueblo acuerpa el culto a Baal. Está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: elíganse en un novillo y comiencen ustedes primero, pues ustedes son más numerosos. Invoquen el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: griten más alto, porque es un Dios. ¿Tendrá algún negocio? ¿Le habrá ocurrido algo? ¿Estará en camino? Tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto y se cortaron según su costumbre con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo ni voz, ni quien la escuchara, ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él, reparó el altar de Yahvé que había sido demolido, es decir, ya el pueblo había tirado por tierra el altar a Yahvé, e hizo alrededor del altar una zanja que contenía como unas 2 arrobas de sembrado. Dispuso la leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen de agua 4 tinajas y derrámenla sobre la ofrenda y sobre la leña. Así lo hicieron. Dijo: repitan, y repitieron. Dijo: háganlo por tercera vez, y por tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo a Yahvé: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Yahvé respondió: respóndeme, Yahvé, y que todo el pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé que devoró la ofrenda y la leña y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías les dijo: echen mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Les echaron mano y Elías les hizo bajar al torrente de Quizón y allí los degolló. Oigan, a los 450, el asunto es sumamente serio. ¿Qué es lo que pasa? Que se trata de presentar una lucha muy fuerte, como aquella que Moisés había sostenido con el faraón. Una lucha entre Yahvé y quien no es Yahvé. En este caso, entre Yahvé y Baal. Una lucha que confronta al profeta Elías con los falsos profetas de Baal. Una lucha que tiene como finalidad el poder hacer que el pueblo recapacitara y se diera cuenta de quién realmente era Dios. Vemos cómo se dibuja el drama de la soledad del profeta. Él ha dicho: estoy solo, es decir, tiene de frente a todo un pueblo que ha abandonado la fe, que ha tomado opción por seguir a otro Dios. Y cuando se da la prueba que favorece el sacrificio de Elías y acontece lo que acabamos de escuchar, Elías es juzgado mal y la reina Jezabel lo amenaza de muerte. En el contexto de esta infidelidad, Elías es el único que se opone al rey Ahab y al mismo tiempo es el único que se enfrenta a su pueblo.
su pueblo que se ha alejado de Dios y a quien tiene que reprender, y el rey que es el que propicia el culto a Baal y a quien también tiene que reprender. Elías comprueba que no hay fieles ya del Señor, lo que explica su desesperación hasta el punto de no querer ya vivir. La reina, al darse cuenta de lo que Elías ha hecho, lo amenaza de muerte y le dice: lo mismo que hiciste con mis profetas, te pasará a ti. Y sintiéndose totalmente solo, Elías huye al desierto. Huye al desierto. Y nos narra el texto del libro de los Reyes, que tal es su angustia y de tal magnitud es su soledad que Elías se desea la muerte. Es decir, quiere morir. Llega un momento determinado en el que en el desierto se sienta y le dice: Yahvé, mándame la muerte. Yo no quiero ya vivir. Pareciera que no le encuentra sentido a nada. Pareciera que se ha hundido en el abismo de una terrible oscuridad. Podemos nosotros captar el sentir de Elías, comprendiendo cómo la misión que ha tratado de cumplir con fidelidad le ha llevado a un punto en el cual se ha quedado solo. Ni el pueblo por quien se debe le respalda, ni los gobernantes que más bien lo amenazan de muerte. Y en medio de aquellas circunstancias, el profeta se siente desfallecer. Es lo que San Agustín expresa cuando dice que nosotros peregrinamos entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. En el primer libro de los Reyes leemos nuevamente en el capítulo 7, 17, versículos 5 y del 7 al 16. Dice lo siguiente: hizo según la palabra de Yahvé y se fue a vivir en el torrente de Querib, que está al este del Jordán. Se refiere a Yahvé, quien antes del momento que acabo de describir asiste, digámoslo así, a las consecuencias del pecado de Israel, que son causantes de una profunda sequía que amenaza la vida del pueblo de Israel. Esa sequía es tremenda, pero en medio de la sequía, la vida de Elías es resguardada. Y por eso es que he querido citar este texto, porque acudiendo a la orden de Yahvé, que lo manda a vivir junto al torrente de Querib, que está, repito, al este del Jordán, señala el texto que los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Posteriormente, y ustedes lo pueden buscar en el capítulo 17, después del versículo 7, cómo será una pobre viuda de Sarepta la que socorra a Elías. ¿Qué quiero señalar con esto? Quiero señalar que aún en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de las circunstancias más adversas, Dios no deja de socorrer al profeta. Dios no deja de sostenerlo. ¿Por qué? Porque el profeta no vive por sí, vive por Yahvé. El profeta no es aquel que ha emprendido una causa en su nombre, un proyecto personal. Es aquel que realiza el proyecto del Señor. Y por eso el Señor no le abandona. El Señor siempre le sostiene. Y eso nos hace a nosotros, nos hace sacar enseñanzas bellísimas, que son las que yo quisiera invitarles a que nos dejáramos como conclusión en esta noche. La misión del profeta es una misión no siempre sencilla. La misión del profeta es una misión que muchas veces encuentra adversidad o que se encuentra en la esfera no precisamente de la gratificación,
sino incluso de la soledad. Y nosotros confrontamos esto con nuestra propia vida y nos vamos a dar cuenta de que en muchos momentos de nuestra vida, haciendo lo que sentimos la obligación que tenemos que hacer, nos encontramos a nuestro paso incomprensión, nos encontramos crítica, nos encontramos abandono, aún incluso de personas muy cercanas, y nos vemos sumergidos en la experiencia de una profunda soledad. En estos momentos es cuando tiene que emerger la confianza profunda de que Dios no deja de sostener a aquellos a quienes ha llamado. Por otra parte, nos encontramos, y también lo pueden leer en el capítulo 19, a partir del versículo 1, pueden leer un texto bellísimo, que es ese texto al que he hecho alusión cuando he dicho que Elías se desea la muerte ante la amenaza de la reina Jezabel, sale huyendo por el desierto y estando en el desierto al límite de sus fuerzas, se desea la muerte. Podríamos decir en lenguaje moderno, entra en una profunda depresión. Pero la respuesta de Dios ante la solicitud de Elías que le dice, mándame la muerte, y el texto dice que le envía un ángel que lo alimenta. Y esto lo repite 2 veces. 2 veces lo vuelve a levantar, lo vuelve a despertar el ángel y le dice, levántate y come, porque si no el camino será demasiado largo para ti. La misión del profeta no es sencilla. La misión del profeta no es siempre halagüeña. La misión del profeta no siempre cosecha aplausos, cosecha confeti, bombas, bombetas vivas a su paso. Pero la misión del profeta le hace experimentar a él que el auxilio de Dios no le va a faltar y que será Dios mismo quien le vaya a sostener. Es justamente esto lo que se evidencia en la experiencia y en la vida del profeta Elías, y es lo que hoy he querido subrayar para que sea en nuestra vida fuente de estímulo, fuente que alimente en cada uno de nosotros la esperanza. Cuando nos sintamos atravesando momentos difíciles por el cumplimiento de nuestro deber, cuando nos sintamos atravesando momentos oscuros por haber tratado de hacer las cosas bien, cuando topemos a nuestro paso con incomprensiones, con oposición, con rechazo, siempre reafirmemos que el Señor no dejará de estar a nuestro lado y que Él será quien nos sostenga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanas y hermanos, por este ratito que me han permitido compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y que la Sagrada Escritura siga siendo fuente de alimento en la vida de cada uno. Vuelvan a tomar estos textos del libro de los Reyes para que sean fuente de alimento. Tratemos de ahondar más en la figura de Elías y tratemos de tomar de ella todo aquello que sea luz para nuestras vidas. Que tengan todos una feliz noche y que Dios les bendiga.